El aire del desierto de Chihuahua era un horno silencioso, pesado e inmóvil. En el centro del pueblo, un conjunto de casas de adobe que parecían disolverse bajo el sol inclemente. El único sonido era el llanto agudo de una niña. Era un lamento continuo, fino como una cuchilla, que cortaba la apatía de la tarde y se clavaba en los oídos de quien todavía tenía fuerzas para escuchar. Ese sonido emanaba de un pequeño bulto de harapos en los brazos de Elena, una mujer cuyo rostro, aunque joven, ya estaba surcado por el polvo y el dolor. Sentada en el porche de la tienda de abarrotes, acunaba a la pequeña Sofía, sintiendo los frágiles huesos de su hija contra su pecho, un recordatorio constante de su impotencia. El llanto no era de berrinche o capricho, sino de un hambre primitiva, un dolor que ya duraba 5 largos días y que había agotado todas sus lágrimas y energías. El polvo lo cubría todo con un fino y amarillento sudario. Las calles de tierra, normalmente escenario de conversaciones y del trote de los caballos, estaban desiertas. Las puertas y ventanas permanecían cerradas, no solo para bloquear el calor, sino para aislar a cada familia en su propia lucha silenciosa. La sequía había llegado como un ladrón nocturno, robando primero la cosecha, después los animales y finalmente la esperanza de los corazones. Esta historia te romperá el corazón, pero también te mostrará la increíble fuerza del amor de una madre. Es una súplica, un grito en el desierto, y necesitamos tu ayuda para que más gente lo escuche. Estamos comenzando este viaje y tenemos un sueño: llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores. Cada suscripción es un abrazo que nos dice que no estamos solos. Por favor, suscríbete ahora. Dale like si sientes esta historia y déjanos un comentario diciéndonos desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Tu apoyo es el oasis en nuestro desierto. Su esposo, Mateo, había sido un hombre de tierra y de fe. Creía en la promesa de la cosecha, en 1900, el ciclo de la lluvia y del sol, y en el trabajo duro de sus manos. Pero la tierra lo traicionó, la sequía lo consumió, y lo que la sequía no se llevó, los bandoleros lo saquearon en una noche de violencia que dejó a Elena viuda y a Sofía huérfana de padre. Los recuerdos de Mateo, de su sonrisa y de sus manos callosas sosteniendo las de ella, eran ahora como fantasmas que la atormentaban, recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Se aferraba a esos recuerdos como un náufrago. Se aferra a un madero, pero incluso ellos comenzaban a desvanecerse, corroídos por el hambre omnipresente que dominaba todos sus pensamientos y sentidos. Su lucha ya no era para vivir, sino para impedir que su hija muriera. Los habitantes del pueblo pasaban a su lado sin verla. Sus rostros eran máscaras de estoicismo, sus ojos enfocados en el suelo para no tener que encarar el espejo de su propia desesperación reflejado en Elena. Cada familia libraba su propia batalla contra la inanición. Los estantes de la tienda de abarrotes a su espalda estaban casi desnudos, exhibiendo solo algunas latas de conservas oxidadas y sacos de harina con más gorgojos que granos. El dueño de la tienda, un hombre de hombros caídos y mirada derrotada, ya le había dicho que no podía fiarle nada más. Su humillación había sido completa, un espectáculo silencioso para la plaza vacía. Ella no los culpaba. ¿Cómo podría? La miseria era una manta corta, y cada uno tiraba del trozo que podía para protegerse del frío de la muerte. Sofía se removió en sus brazos, el llanto convirtiéndose en un gemido débil, casi inaudible. Era el sonido del fin, de la pequeña llama de su vida parpadeando, a punto de apagarse. Elena la apretó contra sí, un gesto de protección inútil contra un enemigo que ya estaba dentro de ellas, devorándolas desde adentro. «¡Ay, Dios mío!», susurró al cielo de un azul cegador, las palabras arañando su garganta seca. «Que la Virgen nos proteja».
pero sus plegarias se perdían en el aire caliente, sin eco, sin respuesta. La fe que su madre le había enseñado, la fe en milagros y en la bondad divina, parecía una fábula infantil ante la realidad brutal de ver a su hija consumirse en sus brazos. La esperanza era un lujo que ya no podía permitirse. Fue en ese momento de resignación absoluta que una sombra alta y delgada se proyectó sobre ella y su hija. Elena levantó la vista, la luz del sol cegándola por un instante. Cuando su visión se ajustó, vio a un hombre de pie frente a ella. Era alto, vestido con un abrigo largo y polvoriento a pesar del calor, y un sombrero de ala ancha que ocultaba parte de su rostro. No era del pueblo. Su presencia era extraña, imponente y de alguna manera amenazadora. El silencio que lo envolvía era diferente al silencio del pueblo. Era un silencio de soledad, de vastedad, un silencio que pertenecía al propio desierto. Sus ojos, visibles bajo el ala del sombrero, eran oscuros e indescifrables, endurecidos por el tiempo y por cosas que Elena no se atrevía a imaginar. El hombre no dijo nada, solo se quedó allí, observándola con una intensidad que la hizo encogerse, acercando más a Sofía. Era Alejandro, el ranchero solitario cuyo rancho se encontraba a mediodía de camino por el desierto. Un lugar sobre el cual corrían susurros y leyendas. Decían que era un hombre marcado por una tragedia, que vivía recluido, evitando todo contacto. Algunos le temían, otros simplemente lo ignoraban como una de las muchas anomalías de aquella tierra olvidada. En semanas, Elena nunca lo había visto venir al pueblo. Su aparición súbita, justamente en ese momento, parecía una premonición, un mal augurio. El miedo, un compañero constante, se intensificó en su pecho, una ola helada en medio del calor abrasador. Él era la personificación de lo desconocido, un peligro palpable en un mundo donde ella ya no tenía defensas. La vida en el campo le había enseñado a desconfiar de los extraños, a ver en cada sombra una amenaza potencial. Bandoleros, coyotes, la propia tierra traicionera, y aquel hombre, con su silencio pesado y su mirada penetrante, parecía contener todos esos peligros dentro de sí. El instinto de madre le gritaba que se levantara y huyera, que protegiera a su cría de un depredador, pero ¿a dónde iría? Sus pies pesaban como plomo, su voluntad estaba rota. Estaba atrapada entre la muerte segura por hambre y la muerte posible a manos de aquel extraño. La elección era un abismo de cualquier manera que lo mirara. Alejandro bajó la mirada hacia la pequeña Sofía, cuyo llanto había cesado, reemplazado por un sollozo débil, el último vestigio de su lucha. Por un instante, algo pareció cambiar en el rostro del hombre, una fisura casi imperceptible en su máscara de dureza. Fue un parpadeo, una sutil contracción de la mandíbula, pero Elena lo vio. Era el fantasma de una emoción, quizás pena, quizás un dolor antiguo despertado por la visión de aquella inocencia sufriente. No era una roca, después de todo. Había algo humano bajo aquella fachada de polvo y soledad. Esta pequeña percepción, sin embargo, no disminuyó su miedo. La piedad, en hombres como él, podría ser solo el preludio de una crueldad aún mayor, una forma de jugar con su presa antes del ataque final. El mundo a su alrededor parecía haber contenido la respiración. El viento dejó de soplar, el polvo se asentó, e incluso el sol parecía flotar en el cielo, esperando. El destino de Elena y Sofía se estaba decidiendo en ese instante, en ese intercambio de miradas silencioso entre una madre desesperada y un extraño enigmático. El tiempo se estiró, cada segundo convirtiéndose en una eternidad de duda y pavor. Ella esperaba que él se alejara, que la dejara con su miseria, como todos los demás. O quizás esperaba lo peor, una palabra cruel, una exigencia que ella no podría cumplir.
Cualquier cosa sería mejor que esa espera torturante, ese juicio silencioso que él parecía estar haciendo sobre su vida y la de su hija. Entonces, él habló. Su voz era grave, resonando con la aridez de la tierra, como piedras moviéndose en el fondo de un río seco. Las palabras fueron pocas, directas, despojadas de cualquier emoción aparente, pero cargadas de un peso innegable. «Prepárese para venir conmigo», dijo, no como una invitación, sino como una orden. No había espacio para la negociación o la negativa en su tono. Era una declaración de hechos, una sentencia. Elena sintió el impacto de esas palabras como un golpe físico. ¿Ir con él? ¿A dónde? A su rancho aislado, al corazón del desierto, a un lugar del que quizás nunca más volvería. La propuesta era absurda, peligrosa, la definición misma de la locura. El miedo y la esperanza libraron una batalla violenta dentro de ella. El miedo era una voz racional, susurrando historias de mujeres desaparecidas, de hombres crueles que se aprovechaban de la desesperación ajena. La esperanza, por otro lado, era una fuerza irracional, un instinto de supervivencia que se aferraba a esa única improbable tabla de salvación. La imagen de Sofía, pálida y sin fuerzas en sus brazos, era el argumento final. El hambre la mataría allí, en ese porche, bajo la mirada indiferente del cielo. Con él había una oportunidad, por pequeña y aterradora que fuera. Era la elección entre una muerte segura y una vida incierta, un salto al vacío que desafiaba toda la prudencia que la vida le había enseñado. Ella miró su rostro de nuevo, buscando una señal, cualquier cosa que pudiera guiar su decisión, pero el rostro de Alejandro permanecía como un lienzo en blanco, impenetrable. No ofrecía consuelo, no prometía seguridad, ofrecía solo un camino, una salida de esa muerte lenta en la plaza del pueblo. La responsabilidad de la elección era enteramente suya. Él la esperaba, su paciencia pareciendo tan infinita como el desierto que lo rodeaba. No la apuraba, no la persuadía. Simplemente estaba allí, una figura monolítica de polvo y silencio, el guardián de una puerta que podría llevar tanto a la salvación como a la perdición. La confianza era una moneda que ella ya no poseía. Le había sido robada junto con su esposo y su seguridad. Cada persona que la ignoró esa mañana, cada puerta que se cerró en su cara, había erosionado aún más su fe en la humanidad. Confiar en ese hombre era ir en contra de todo lo que había aprendido. Era entregar el bien más preciado que poseía, la vida de su hija, en manos de lo desconocido. «No manches», una voz dentro de ella gritó, una expresión de incredulidad y resistencia, pero el llanto débil de Sofía, un sonido que apenas lograba salir de sus labios resecos, ahogó todos los demás pensamientos. La realidad de su hija era más fuerte que cualquier miedo o principio. Elena cerró los ojos por un momento, rezando una última y desesperada plegaria. No pidió un milagro ni una señal divina, pidió solo fuerza. Fuerza para hacer lo que tenía que hacerse, fuerza para soportar las consecuencias de su elección, fuera cual fuera. Abrió los ojos y encontró la mirada de Alejandro, firme, esperando. En sus ojos no vio maldad, pero tampoco vio bondad. Vio solo una resolución, un propósito que ella no comprendía, pero que, de alguna manera, parecía inquebrantable. Era como el propio desierto, indiferente, peligroso, pero también el único camino a seguir. El dilema de Elena era la esencia de la supervivencia. ¿Hasta dónde llegaría una madre para salvar a su hijo? ¿Sacrificaría su orgullo, su seguridad, su propia vida? Para ella, la respuesta era clara. Mirando el rostro pálido de Sofía, sabía que no había elección. Había solo un deber, una obligación sagrada que trascendía el miedo y la razón. Era una madre, y su instinto primordial era luchar por la vida de su cría, aunque la lucha la llevara a las profundidades del infierno. Ese hombre, esa sombra parada frente a ella, era su única y terrible esperanza.
y ella se aferraría a ella con la fuerza que le quedaba. La decisión fue tomada no con la mente, sino con el cuerpo. Lentamente, con la rigidez de quien no se ha movido en horas, Elena comenzó a levantarse. Sus miembros dolían, sus músculos protestaban, pero los forzó a obedecer. Usando la pared de la tienda como apoyo, se puso de pie, el cuerpo temblando de debilidad y de miedo. Sofía gimió en sus brazos, sintiendo el cambio de posición. Elena la acomodó, asegurándose de que su pequeño cuerpo estuviera seguro contra el suyo. El movimiento fue un acto de fe, un paso fuera de la inmovilidad de la desesperación hacia un futuro aterrador, pero posible. Alejandro observó su esfuerzo sin moverse, su rostro todavía una máscara impenetrable. No extendió la mano para ayudarla, no ofreció una palabra de aliento, solo observó, su silencio siendo tanto una prueba como una promesa. Le estaba ofreciendo una oportunidad, no caridad. El viaje que tendrían por delante exigiría fuerza, y él necesitaba saber if la poseía. El orgullo de Elena, herido pero no destruido, aceptó el desafío. No necesitaba su lástima, necesitaba lo que él representaba, una salida. Se afirmó sobre sus propias piernas, el cuerpo erguido, la barbilla levantada en un último acto de desafío contra el destino. Con Sofía segura en sus brazos, Elena dio un paso adelante, alejándose de la pared que había sido su única testigo durante horas de agonía. Se detuvo a corta distancia de Alejandro, el espacio entre ellos cargado de una tensión palpable. El olor a polvo, sudor y soledad emanaba de él. Lo miró a los ojos, ahora tan cercanos, y vio la vastedad del desierto reflejada allí. Ya no había vuelta atrás. El punto de inflexión de su vida estaba allí, en esa calle de tierra, bajo el sol abrasador, en la forma de ese hombre silencioso. La vida como la conocía había terminado. Lo que vendría a continuación era un misterio. «Estoy lista», dijo, su voz un susurro ronco, pero firme. Las palabras flotaron en el aire pesado, un contrato sellado, un destino aceptado. Le estaba entregando su vida y la de su hija a él, un extraño que podría ser su salvador o su verdugo. La ambigüedad de su futuro era aterradora, pero por primera vez en días no era la certeza de la muerte, era la posibilidad de vida, y en ese momento eso era todo lo que importaba. Estaba lista para caminar por el fuego, para cruzar el desierto, para enfrentar lo que viniera, con tal de que hubiera una oportunidad de escuchar a su hija reír de nuevo. Alejandro asintió lentamente, un movimiento casi imperceptible. No sonrió, no demostró ninguna emoción. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar, su paso largo y firme, sin mirar atrás para ver si ella lo seguía. Él esperaba que lo hiciera. La confianza para él no se daba con palabras, sino con acciones. La invitación estaba hecha, el camino estaba por delante. A ella le correspondía dar los siguientes pasos. El viaje de ellos, una procesión silenciosa de 3 almas perdidas, estaba a punto de comenzar, y el desierto, con todos sus peligros y secretos, los esperaba pacientemente. El pueblo permaneció en silencio mientras partían. Ninguna puerta se abrió, ninguna ventana reveló un rostro curioso. Su partida fue tan ignorada como su presencia. Para los demás, Elena y su hija simplemente desaparecieron en el espejismo tembloroso del calor, tragadas por la vasta polvareda, un problema menos para la conciencia colectiva de la miseria. Se convirtieron en fantasmas antes incluso de dejar los límites del pueblo, sus huellas rápidamente borradas por el viento caliente que soplaba del norte, el viento que traía el olor de la muerte y quizás la promesa de una vida lejana. Elena siguió a Alejandro, manteniendo una distancia respetuosa pero decidida. Cada paso era un esfuerzo monumental, una victoria contra la debilidad que amenazaba con derribarla.
El peso de Sofía en sus brazos parecía aumentar con cada metro, pero también era su ancla, la razón por la que continuaba poniendo un pie delante del otro. No miró hacia atrás, hacia la casa de adobe que un día llamó hogar, hacia las calles que contenían los recuerdos de su felicidad y de su dolor. Mirar hacia atrás era rendirse al pasado, y el pasado era una tumba. Su futuro, por incierto que fuera, estaba adelante, siguiendo la silueta oscura de ese hombre contra el horizonte. La calle principal se transformó en un sendero polvoriento y el sendero pronto se disolvió en el paisaje árido del desierto abierto. La vegetación era escasa y espinosa, cactus retorcidos que se erigían como centinelas silenciosos de una tierra abandonada. El sol golpeaba sin piedad en sus espaldas y el sudor corría por su rostro, mezclándose con el polvo y las lágrimas secas. El silencio entre ella y Alejandro era absoluto, roto solo por el sonido de sus botas en la tierra seca y por el viento que susurraba secretos antiguos en sus oídos. Era un silencio que ponía a prueba sus nervios, dejando su mente libre para vagar por todos los escenarios terribles que podrían suceder. Se preguntaba sobre él, sobre qué lo llevó a hacer aquello, por qué ayudar a una extraña cuando todos los demás le habían dado la espalda. ¿Sería compasión, culpa, o habría un motivo más oscuro, un precio que tendría que pagar más tarde? Las preguntas giraban en su cabeza, un carrusel de miedo y curiosidad. Observaba su ancha espalda, la forma en que se movía, con una familiaridad con el paisaje que era casi animal. Él pertenecía a ese lugar, a esa soledad. Era parte del desierto, y ella, una intrusa en su dominio, completamente a su merced. El llanto de Sofía, aunque débil, era la banda sonora constante de su viaje. Era un cruel recordatorio de la urgencia de su situación, pero también un faro de esperanza. Mientras hubiera llanto, había vida. Elena susurraba palabras de consuelo a su hija, promesas de comida y agua que ella misma no sabía si podría cumplir. «Ya merito, mi amor, ya merito llegamos», mentía, más para sí misma que para la niña. La mentira era una armadura frágil contra la desesperación que amenazaba con consumirla a cada paso vacilante que daba. Si crees en la fuerza de la superación y en el coraje de una madre dispuesta a todo por su hija, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal para seguir más historias como esta. Estamos empezando y nuestra meta es alcanzar los 1000 suscriptores con tu ayuda. Deja también en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo, para que podamos conectar con cada uno de ustedes y compartir narrativas que tocan el alma. Tu participación es lo que nos impulsa a seguir contando historias de lucha, resiliencia y de la compleja belleza del espíritu humano, incluso en los escenarios más desoladores. La decisión de seguir a Alejandro fue un acto de fe ciega, un salto a un abismo sin saber si habría una red para recibirla. Cada paso que la alejaba del pueblo era un paso hacia un territorio desconocido, tanto física como psicológicamente. La Elena que vivía de recuerdos y oraciones estaba siendo dejada atrás, desintegrándose bajo el sol del desierto. Una nueva Elena se estaba forjando en ese calor, una mujer movida por un instinto de supervivencia más primitivo y feroz. Ya no era solo una viuda de luto, era una loba protegiendo a su cría, dispuesta a enfrentar cualquier peligro para asegurar que viviera. El paisaje circundante era de una belleza desoladora. Las montañas lejanas, recortadas contra el cielo azul, parecían espejismos inalcanzables. El suelo del desierto, un tapiz de arena, piedras y plantas resistentes, era un testimonio de la tenacidad de la vida, incluso en las condiciones más adversas. Elena, en su agonía, comenzó a sentirse parte de ese paisaje. Ella también era una criatura del desierto ahora, resistente, espinosa, luchando por cada gota de vida. El viaje no era solo una travesía física,
sino una inmersión en un entorno que reflejaba su estado interior, un lugar de extremos, de belleza y peligro, de muerte y de la obstinada persistencia de la vida. El sol comenzó a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja, rojo y púrpura. La belleza del crepúsculo era un contraste doloroso con la fealdad de su situación. El calor disminuyó un poco, pero fue reemplazado por un frío que comenzaba a infiltrarse en sus huesos. La noche en el desierto traía sus propios peligros, el frío, los depredadores, la oscuridad que ocultaba lo que estaba por venir. Elena miró la silueta de Alejandro, todavía caminando con el mismo ritmo incansable. No daba señales de que fueran a parar. Su determinación era aterradora, pero también era lo único que le impedía derrumbarse. Mientras él caminara, ella caminaría. La oscuridad en el desierto no llegaba de forma suave, sino que caía como un manto pesado, tragándose la luz y el color con una velocidad impresionante. El frío llegó justo después, arrastrándose por el suelo y subiendo por las piernas de Elena. Un contraste impactante con el calor que la había castigado durante todo el día. Alejandro finalmente se detuvo junto a una formación rocosa que ofrecía un refugio precario contra el viento que comenzaba a soplar. Dejó el pequeño bulto que llevaba y sin una palabra sacó una cantimplora de metal. El sonido del agua agitándose dentro fue el sonido más dulce que Elena había escuchado en toda su vida. La destapó y para su sorpresa se la ofreció primero a ella. El gesto fue simple, práctico, pero en su universo de desconfianza fue sísmico. Elena dudó por un instante, su instinto de autoconservación luchando contra la sed abrumadora. Su mente le gritaba que no aceptara nada de sus manos, que no bebiera, que no confiara, pero su cuerpo traicionó a su mente. Su garganta estaba tan seca que parecía forrada de papel de lija, y la necesidad de líquido era un dolor físico agudo. Tomó la cantimplora, sus manos temblando. El metal estaba frío contra su piel caliente y sucia. Primero humedeció los labios de Sofía, quien succionó ávidamente las pocas gotas con una energía desesperada. Solo entonces Elena se permitió un pequeño sorbo, el agua fresca bajando por su garganta, como una bendición, extinguiendo un fuego que la consumía por dentro. Bebió con moderación, consciente de que ese recurso era finito y precioso. Después de devolver la cantimplora, un silencio aún más denso se instaló entre ellos. Alejandro se sentó al otro lado del pequeño claro que formaban las rocas, manteniendo una distancia que era a la vez respetuosa e intimidante. No encendió una fogata. La ausencia de llamas significaba que no tendrían calor ni protección contra los animales de la noche, pero también que su presencia permanecería oculta en la inmensidad de la oscuridad. Elena entendió la lógica detrás de la decisión. Una fogata era un faro para cualquiera que estuviera vagando por el desierto, ya fueran bandoleros o rurales, y ambos podían ser igualmente peligrosos. Se acurrucó, envolviendo a Sofía con su rebozo raído, tratando de usar el calor de su propio cuerpo para abrigar a su hija. La noche se desplegó en una sinfonía de sonidos extraños y aterradores. El aullido lejano de un coyote, el susurro de algún animal nocturno en los arbustos cercanos, el silbido del viento pasando por las grietas de las rocas. Cada sonido era una nueva punzada de miedo en el corazón de Elena. No durmió. Sus ojos permanecieron fijos en la silueta de Alejandro, una mancha oscura contra la noche estrellada. Él parecía perfectamente a gusto en esa oscuridad, parte de ella. Estaba sentado, inmóvil como una estatua, de espaldas a ella, pero ella tenía la sensación de que estaba tan alerta como ella, un guardián silencioso, cuya naturaleza, protectora o depredadora, aún no podía descifrar. La vulnerabilidad era una sensación sofocante. Allí,
En medio de la nada, bajo un cielo indiferente tachonado de estrellas frías, ella era solo una mujer con una niña enferma, dependiente de un hombre que era un completo enigma. Su vida pendía de un hilo finísimo de confianza forzada. Repasó su decisión 1000 veces en su mente, cuestionando su cordura. Habría sido mejor morir de hambre en el pueblo, en un lugar conocido, que enfrentar un fin incierto y violento a manos de ese extraño. Pero entonces sentía la débil respiración de Sofía contra su cuello y sabía que no tenía otra opción. Cualquier oportunidad, por pequeña que fuera, era mejor que ninguna. La noche fue la más larga de su vida. A la primera señal de luz en el este, un gris pálido que anunciaba el amanecer, Alejandro ya estaba de pie. El viaje se reanudó con la misma ausencia de palabras. El sol salió, trayendo de vuelta el calor implacable. La rutina de la caminata se instaló, el sonido de sus botas en la tierra, el esfuerzo de cada respiración, el paisaje monótono e hipnótico. Sofía estaba quieta en sus brazos, una quietud que la preocupaba más que el llanto. Era el letargo de la debilidad extrema, una señal de que sus reservas se estaban agotando peligrosamente. Elena rezaba en silencio, ya no con palabras, sino con un sentimiento continuo de súplica que emanaba de cada poro de su ser. La fe era ahora un instinto, no un ritual. En cierto momento, Alejandro se detuvo y se acercó a un cactus biznaga, una planta baja y redonda cubierta de espinas. Con su cuchillo, cortó la parte superior con una precisión impresionante, revelando una pulpa húmeda y fibrosa. Exprimió un poco del líquido en su mano y se lo ofreció a Sofía, un gesto de conocimiento práctico que mostraba su dominio sobre ese entorno hostil. Sabía cómo extraer vida de la muerte, cómo encontrar sustento donde parecía haber solo aridez. Elena observó, fascinada y aún más intimidada. Ese hombre no era solo un ranchero, era un superviviente, un ser moldeado por el desierto, tan duro y resiliente como el propio paisaje que habitaba. Más tarde, mientras hacían una breve pausa a la sombra de una roca solitaria, Alejandro se alejó unos metros para examinar el sendero por delante. En ese breve momento de privacidad, la mirada de Elena cayó sobre el bulto de lona que él había dejado en el suelo. Una punta de algo de madera pulida sobresalía de un pliegue de la tela. Movida por una curiosidad irresistible, se inclinó discretamente. Era un pequeño caballo de madera, tallado con una simplicidad y un cuidado que contrastaban brutalmente con la apariencia ruda de su dueño. El juguete estaba gastado, la madera suavizada por manos pequeñas. Esa pequeña pieza de madera era una ventana a otro Alejandro, uno que había existido antes de que el desierto lo consumiera. El descubrimiento de ese juguete no disminuyó el miedo de Elena, pero lo hizo más complejo. Ese hombre había tenido una vida antes de la soledad. Quizás también había tenido una familia, un hijo. La imagen de él, con sus manos grandes y callosas, tallando ese pequeño caballo, era tan incongruente que la desequilibró. Ese objeto era un secreto, un fantasma de un pasado doloroso. Eso lo hacía más humano, pero también más peligroso. Un hombre que lo ha perdido todo es un hombre que no tiene nada que perder. Sus motivaciones, antes un misterio absoluto, ahora tenían la sombra de una tragedia personal, haciéndolas aún más impenetrables para ella. No era un monstruo simple, era un hombre herido, y los hombres heridos eran impredecibles. El viaje se volvió aún más tenso después de esa revelación silenciosa. El pequeño caballo de madera estaba entre ellos, un secreto que solo ella conocía. Miraba su ancha espalda mientras caminaban, y se preguntaba sobre la historia detrás de ese objeto. ¿Quién era el niño que había jugado con él? ¿Qué le había pasado? El dolor era un
territorio familiar para Elena, y reconoció su presencia en Alejandro. Su soledad no era una elección, sino una sentencia. Esto creó un hilo tenue e invisible de conexión entre ellos, una comprensión mutua de la pérdida que no necesitaba palabras para ser comunicada, pero que aún era demasiado frágil para superar la barrera de la desconfianza. A media tarde, un sonido lejano rompió el silencio. Al principio, era un zumbido bajo, pero pronto se volvió reconocible. El galope de varios caballos, acercándose rápidamente. El pánico heló la sangre de Elena. «¡Bandoleros!», fue su primer pensamiento, o quizás rurales, que podían ser tan crueles como. Antes de que pudiera reaccionar, la mano de Alejandro la agarró por el brazo con una fuerza sorprendente pero no violenta. La jaló con urgencia, arrastrándola hacia una estrecha grieta entre dos grandes rocas que ella ni siquiera había notado. El movimiento fue tan rápido y silencioso que apenas tuvo tiempo de respirar. Escondidos en la grieta, el espacio era mínimo. El cuerpo de Alejandro la presionaba contra la roca fría, y ella podía sentir su calor, el olor a polvo y sudor. Él se llevó un dedo a los labios en una señal universal de silencio, su mirada fija en la dirección del sonido. Elena sujetó a Sofía con fuerza, ahogando cualquier sonido que la niña pudiera hacer contra su pecho. Su corazón latía descontroladamente, un tambor en sus oídos. Estaba aterrorizada, no solo por los jinetes, sino por la proximidad forzada con ese hombre. Sin embargo, en su miedo también había una extraña sensación de seguridad. La calma de él era contagiosa, su presteza, una promesa de protección. El sonido de los cascos se hizo más fuerte, pasando quizás a 100 metros de su escondite. Eran 4 jinetes, hombres rudos con rifles colgados de sus sillas, riendo y hablando en voz alta. Pasaron sin notar la grieta en las rocas, continuando su camino por el desierto. Elena contuvo la respiración hasta que el sonido del galope se convirtió en un eco lejano y finalmente desapareció. El peligro había pasado tan rápido como había llegado. El silencio que siguió fue aún más profundo, cargado por la tensión residual de lo que podría haber sucedido si Alejandro no hubiera sido tan rápido y conocedor del terreno. La había salvado. El hecho era innegable. Alejandro solo se alejó cuando estuvo absolutamente seguro de que estaban solos de nuevo. La soltó y salió de la grieta, su rostro volviendo a la misma expresión impenetrable de antes, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Ese momento de peligro compartido, de proximidad forzada, había roto una barrera entre ellos. No solo era su guía, se había convertido en su protector. La gratitud luchaba contra el miedo dentro de Elena, creando una confusión emocional que la dejó aún más exhausta. Le debía la vida, pero aún no sabía si podía confiar en él. La deuda la asustaba tanto como el peligro que acababan de evitar. Él no mencionó el incidente. No hubo un «¿estás bien?» o un «estuvo cerca». Simplemente recogió su bulto del suelo e hizo un gesto con la cabeza, indicando que debían continuar. La normalidad de su acción era casi surrealista después de la adrenalina del momento anterior. Para él, parecía ser solo otro evento rutinario en la vida en el desierto. Esa normalidad era desconcertante para Elena. Estaba viviendo el momento más aterrador de su vida, mientras que él parecía estar simplemente en otro día de trabajo. La distancia entre sus mundos parecía insuperable y se sintió más sola que nunca, incluso estando en su compañía. La confianza es algo que se construye con el tiempo, con palabras y acciones consistentes, pero en el desierto de la supervivencia el tiempo es un lujo que no existe. El hambre y el peligro exigen decisiones instantáneas. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Seguirías desconfiando de cada gesto de Alejandro, viendo cada acto de protección como parte de un plan mayor y más siniestro? ¿O te entregarías a la frágil esperanza de que él es, de hecho, tu única salvación, arriesgándolo todo en esa apuesta? Deja tu opinión en los comentarios.
Queremos saber cómo reaccionarías ante un dilema tan profundo, donde la línea entre protector y depredador es tan tenue e incierta. La caminata continuó, pero la percepción de Elena sobre el paisaje había cambiado. Ya no veía solo rocas y cactus, veía posibles escondites, puntos de observación, peligros ocultos. Comenzó a entender que el desierto no era un espacio vacío, sino un lugar complejo, con sus propias reglas y secretos, y Alejandro las conocía como la palma de su mano. Su miedo hacia él comenzó a transformarse en una especie de respeto a regañadientes. No era solo un hombre fuerte, era inteligente, un maestro en su entorno. Esa competencia era lo único que los mantenía a ella y a su hija con vida, y se aferró a esa verdad. El sol de la tarde comenzó a bajar, y el agotamiento de Elena alcanzó un nuevo pico. Sus pies estaban en carne viva dentro de Mindonecento, sus sandalias gastadas, y cada paso era una agonía. El peso de Sofía, antes un consuelo, ahora era una carga casi insoportable para sus brazos debilitados. Tropezó, cayendo de rodillas en la arena caliente. La humillación y el dolor la sumergieron, y por un momento pensó en simplemente quedarse allí, en rendirse. «Ya no puedo», susurró al suelo, las lágrimas finalmente venciendo su resistencia y trazando caminos limpios en su rostro polvoriento. Había llegado a su límite absoluto, físico y emocional. Alejandro, que estaba unos pasos más adelante, se detuvo al oír el golpe sordo de su caída. Se dio la vuelta lentamente, su rostro una sombra contra el sol poniente. Elena esperaba ver irritación, impaciencia, esperaba que la abandonara allí. En cambio, caminó de regreso hacia ella y sin decir una palabra, se agachó. Con una delicadeza que parecía imposible para un hombre de su apariencia, tomó a Sofía de sus brazos. La niña, demasiado débil para protestar, simplemente se acurrucó en el ancho pecho de él. Luego le extendió la mano libre a Elena. Era la primera vez que iniciaba un contacto físico que no fuera por urgencia. Ella miró su mano, grande, callosa y sucia de tierra. Era la mano de un trabajador, de un hombre que conocía la dureza. Era la misma mano que había tallado el caballo de madera, la misma mano que la había salvado de los bandoleros. Vacilante, puso su mano en la de él y dejó que la levantara. Su fuerza era inmensa. La levantó como si no pesara nada. El contacto de su piel con la de ella envió una sacudida a través de su cuerpo exhausto. Por un instante, de pie, apoyada en él, con él sosteniendo a su hija, parecieron una familia extraña y rota, unida no por amor, sino por desesperación y la necesidad mutua de sobrevivir. La soltó tan pronto como ella se estabilizó, la intimidad del momento rompiéndose tan rápido como se formó. Acomodó a Sofía en un brazo y con la otra mano recogió su propio bulto. «Falta poco», dijo, solo 2 palabras, pero eran una promesa, un faro de esperanza en la oscuridad de su cansancio. Eran las primeras palabras de aliento que él le dirigía. Comenzó a caminar de nuevo, ahora cargando a la niña, y Elena lo siguió, sintiéndose más ligera. No solo físicamente, sino también en espíritu. Ese pequeño acto de compasión había regado una semilla de confianza en su árido corazón. El paisaje comenzó a cambiar sutilmente, el terreno se volvió menos rocoso, y la vegetación, aunque todavía escasa, parecía un poco menos hostil. Señaló una serie de colinas bajas a lo lejos. «Detrás de los cerros», informó. El rancho estaba cerca. La promesa de un techo, de un lugar para descansar, le dio a Elena una nueva oleada de energía. La esperanza, que había pensado muerta, comenzó a latir débilmente dentro de ella. Se concentró en la espalda de Alejandro, en la forma en que protegía a Sofía del sol poniente. Podría ser rudo, silencioso y aterrador, pero estaba cumpliendo su palabra. La estaba llevando a alguna parte. Finalmente, cuando rodearon la última colina, lo vio.
El rancho de Alejandro. No era una hacienda próspera como las que veía cerca de su antiguo hogar. Era una estructura solitaria y austera, construida con adobe y madera oscura, que parecía más una fortaleza que un hogar. Estaba rodeado por un muro bajo de piedra y parecía fundirse con el paisaje, como si hubiera nacido de la propia tierra. No había señales de otros animales o de plantaciones, solo la casa, un pozo y un pequeño corral vacío. El aislamiento del lugar era absoluto, sobrecogedor. La vista del rancho no trajo el alivio que Elena esperaba. En cambio, una nueva ola de aprensión la invadió. La soledad del lugar era opresiva. Era el escondite perfecto, un lugar donde nadie los encontraría jamás. La misma cualidad que lo hacía seguro contra los bandoleros también lo convertía en una trampa perfecta. Si las intenciones de Alejandro eran oscuras, ese era el escenario ideal para ejecutarlas. Nadie oiría sus gritos, nadie sabría de su destino. El viaje por el desierto podría haber sido solo el preludio, la parte fácil, la verdadera prueba, la verdadera revelación de su carácter comenzaría ahora, detrás de esos muros de adobe. Mientras se acercaban, notó los detalles. La madera de la puerta era gruesa y reforzada. Las ventanas eran pequeñas y altas, más adecuadas para la defensa que para la iluminación. El lugar había sido construido para resistir, para mantener el mundo afuera. Era la casa de un hombre que no quería compañía, que se protegía de algo o de alguien con una determinación feroz. Elena tragó saliva, el miedo volviendo con toda su fuerza. Había seguido a ese hombre, había puesto su vida en sus manos, y él la había llevado al fin del mundo, a una fortaleza de soledad y secretos. La puerta del rancho se abrió con un crujido, un sonido agorero que resonó en el silencio, invitándola a entrar en su desconocido y quizás terrible dominio. El interior del rancho era sombrío y fresco, un alivio bienvenido del sol despiadado. El aire olía a polvo, madera seca y soledad. Era un espacio de un solo hombre, espartano y funcional. Había una mesa sencilla, 2 sillas, una cama en un rincón y una pequeña chimenea. Todo estaba limpio y en orden, de una manera casi militar. Alejandro colocó a Sofía suavemente sobre la cama y la niña, exhausta, permaneció inmóvil. Luego se dirigió a un barril de agua en un rincón y llenó una taza, entregándosela a Elena. Después, abrió un baúl de madera y sacó un trozo de carne seca, dura y salada. La partió con las manos y le ofreció un trozo. Fue el gesto más significativo que había recibido en meses. Elena aceptó la carne, sus dedos temblando. El primer bocado fue difícil. Su boca apenas podía producir saliva, pero la explosión de sabor salado y nutritivo fue abrumadora. Comió lentamente, con una urgencia controlada, mientras le daba pequeños trozos humedecidos a Sofía, quien los masticaba con una lentitud dolorosa. En ese momento, con el frescor de las paredes de adobe a su alrededor, el agua saciando su sed y la comida llenando el vacío en su estómago, una ola de alivio tan profunda la invadió que casi la hizo llorar. Por primera vez en mucho tiempo se sintió segura. El rancho de Alejandro, esa fortaleza de soledad, de repente pareció el santuario más seguro del mundo. La sensación de paz, sin embargo, fue trágicamente breve. Duró solo el tiempo de unos pocos bocados de carne seca. Afuera, el silencio del desierto fue roto de nuevo por el sonido familiar y aterrador de caballos acercándose. No era un trote cansado, sino el galope decidido de jinetes que sabían a dónde iban. El cuerpo de Elena se puso rígido al instante y el trozo de carne en su mano pareció de repente un trozo de ceniza. Miró a Alejandro y vio una transformación inmediata. La máscara de impasibilidad cayó, revelando la mirada de un animal acorralado. Sus músculos se tensaron y se movió hacia la puerta con una economía de movimientos que delataba una familiaridad con el peligro. Eran ellos, los 4 jinetes del desierto.
Deben haberlo seguido, quizás desde el pueblo, esperando que los llevara a un lugar con recursos. El rancho, que segundos antes parecía un refugio, ahora se revelaba como el destino final de la persecución, una trampa de la que no había escapatoria. Los jinetes rodearon la casa, sus siluetas oscuras recortadas contra las pequeñas ventanas. Uno de ellos, claramente el líder, un hombre con el rostro marcado por una cicatriz, gritó desde afuera, su voz cargada de una autoridad brutal. «Sabemos que estás ahí, ranchero, y sabemos que no estás solo. Abre la puerta, solo queremos agua y comida. No hagas esto más difícil de lo que necesita ser». La mentira en sus palabras era palpable. Alejandro no respondió. En su lugar tomó un rifle de caza que estaba apoyado contra la pared, verificando el mecanismo con una calma aterradora. Su silencio era una respuesta más poderosa que cualquier palabra. Miró a Elena, su rostro duro como la piedra. «Lleva a la niña al cuarto del fondo. Aléjate de las ventanas y no hagas ruido, pase lo que pase». Su voz era baja, una orden incuestionable. El miedo paralizó a Elena por un segundo, pero el instinto de proteger a Sofía la hizo obedecer. Tomó a su hija en brazos y corrió hacia la pequeña habitación en la parte trasera de la casa, cerrando la puerta tras de sí, el sonido del cerrojo siendo echado por Alejandro resonando como una sentencia de muerte. Al otro lado de la puerta, Elena escuchaba el tenso diálogo. La voz del bandolero se volvió más agresiva. «No me hagas repetir. Tenemos sed y hambre. La misma hambre que esa mujer que arrastraste contigo. ¿O crees que eres mejor que nosotros?» La acusación golpeó a Elena como un puñetazo. Ese hombre estaba usando su propia miseria como un arma, tratando de crear una equivalencia moral entre su lucha desesperada y la violencia depredadora de ellos. El hambre podía llevar a los hombres por caminos diferentes. A algunos, como Alejandro, a la reclusión, a otros, como Elena, a la sumisión, y a algunos, como esos hombres, a la brutalidad. Eran todos criaturas del mismo desierto, pero sus almas habían sido moldeadas de formas muy diferentes por la aridez. Alejandro finalmente respondió, su voz firme y resonando a través de la puerta de madera. «Esta es mi casa, lo que tengo es mío, no hay nada para ustedes aquí. Váyanse o el desierto se los tragará». La negativa fue absoluta. No había espacio para la negociación. Estaba trazando una línea en la arena, defendiendo no solo su propiedad, sino su derecho a existir, su pequeño santuario ganado con esfuerzo contra el salvajismo del mundo. El líder de los bandoleros se rió, un sonido feo y desprovisto de humor. «Estás solo, viejo. Somos 4. Derribaremos esta posilga y tomaremos lo que queramos». La amenaza final estaba hecha. La violencia era inevitable. Elena, acurrucada en el suelo del cuarto oscuro con Sofía en sus brazos, lo escuchó todo. Cada palabra. Aumentaba su terror. Estaba atrapada, una espectadora impotente del enfrentamiento que decidiría su destino. Alejandro estaba en inferioridad numérica. Por muy competente que fuera, las probabilidades estaban en su contra. La imagen de su hija, pálida y débil, alimentó una furia fría dentro de ella. No había llegado tan lejos, no lo había arriesgado todo para morir a manos de esos buitres. La pasividad que la había definido durante tanto tiempo comenzó a resquebrajarse, corroída por una oleada de instinto maternal protector que era más fuerte que su miedo. El estruendo vino a continuación. Uno de los bandoleros usó el hombro para golpear la puerta principal. El sonido de la madera maciza gimiendo bajo el impacto. Otro golpe, más fuerte. Alejandro no esperó a que la puerta cediera. El primer disparo de su rifle explotó dentro de la pequeña casa, el sonido tan fuerte que hizo que Elena gritara y tapara los oídos de Sofía. Un grito de dolor vino de afuera, seguido de una ráfaga de disparos en respuesta. Las balas perforaron las paredes de adobe y la puerta, levantando nubes de polvo.
La batalla había comenzado. El rancho, su breve santuario, se había convertido en un campo de batalla mortal. La tensión es palpable. Un hombre defendiendo su santuario, una madre protegiendo a su hija y el hambre afuera, golpeando la puerta con el rostro de la violencia. El resultado de este enfrentamiento definirá no solo quién vive y quién muere, sino también la naturaleza de la esperanza en una tierra que parece haberla abandonado. No te pierdas lo que sigue. Suscríbete ahora a nuestro canal para ver cómo se resuelve esta historia y para no perderte el emocionante desenlace de este viaje. Tu suscripción nos ayuda a seguir trayendo narrativas poderosas que exploran los límites de la resistencia humana. El caos afuera era una cacofonía de gritos, disparos y madera partiéndose. Elena, temblando en la oscuridad, se sentía completamente inútil. Podía oír los rápidos movimientos de Alejandro en la habitación principal, el sonido de su rifle disparando a intervalos calculados. Era un luchador experimentado, pero el sonido de los otros 3 bandoleros gritando y disparando era abrumador. De repente oyó un sonido diferente, más cercano, un ruido de vidrio rompiéndose. Uno de los bandoleros estaba intentando entrar por la pequeña ventana del cuarto donde ella estaba escondida. El peligro ya no estaba afuera, estaba entrando. Un gruñido de dolor proveniente de la habitación principal cortó el aire. Era la voz de Alejandro. Había sido herido. El sonido envió una ola de pánico puro a través de Elena. Si él caía, todo estaría perdido. Ella y Sofía estarían a merced de esos hombres. En ese instante, algo dentro de ella se rompió. El miedo dio paso a una furia primigenia, una fuerza que no sabía que poseía. Ya no era la viuda indefensa llorando en la plaza. Era una madre defendiendo a su cría, y no había fuerza en la naturaleza más peligrosa que esa. Sus ojos se ajustaron a la penumbra del cuarto y se fijaron en un objeto junto a la pequeña chimenea apagada. Era una sartén de hierro fundido, pesada y gruesa, dejada allí quizás desde la mañana. Sin pensar, movida puramente por el instinto, Elena se arrastró hacia ella. Sus manos se cerraron en torno al mango frío y pesado. Era un arma, la única que tenía. El rostro de un hombre apareció en la ventana rota, sus ojos salvajes y llenos de codicia. Estaba intentando pasar por la estrecha abertura. El destino le ofreció una elección, encogerse y esperar la muerte o luchar. La Elena del pueblo se habría encogido, pero la Elena del desierto, la Elena que había visto el fondo del abismo, se levantó. En el momento en que el bandolero metió la cabeza y los hombros en el cuarto, Elena atacó. Con un grito que rasgó su propia garganta, un sonido que contenía todo su dolor, miedo y rabia acumulados, avanzó. Levantó la sartén de hierro bien alto y la bajó con toda la fuerza que su débil cuerpo podía reunir sobre la cabeza del intruso. El impacto fue sordo y terrible, un sonido de metal contra hueso. El hombre se desplomó dentro del cuarto como un saco de harina, inconsciente o muerto, bloqueando la ventana. Elena se quedó de pie sobre él, jadeando, el corazón martilleando, la sartén todavía en sus manos. El sonido del ataque y el grito de Elena causaron una confusión momentánea en la habitación principal. El silencio repentino de uno de sus compañeros distrajo a los otros 2 bandoleros que intentaban forzar la puerta. Esa fracción de segundo fue todo lo que Alejandro necesitó. Herido, pero no incapacitado, aprovechó la oportunidad. 2 disparos más sonaron en rápida sucesión, seguidos de un silencio pesado y definitivo. El ataque había terminado. El peligro por ahora había sido neutralizado. Elena se dio cuenta de que estaba temblando incontrolablemente, no de miedo, sino de la adrenalina y el shock de lo que acababa de hacer. No se atrevió a moverse, se quedó allí, en el cuarto, oscuro, junto al cuerpo del hombre que había derribado, escuchando el silencio de afuera. El único sonido era el goteo de algo en la habitación principal. Sangre.
la sangre de Alejandro. El olor a pólvora y polvo llenaba el aire, mezclado con el olor metálico a sangre. La violencia había sido rápida, brutal y final. Se había salvado a sí misma, había salvado a su hija y al hacerlo, probablemente también había salvado a Alejandro. La mujer que había entrado en ese rancho horas antes ya no existía. En su lugar había una superviviente, marcada para siempre por la brutalidad que se había visto forzada a cometer. Lentamente, con la sartén aún en la mano como un talismán, abrió la puerta del cuarto. La escena en la habitación principal era de carnicería. Los cuerpos de 2 bandoleros yacían cerca de la puerta destrozada, y Alejandro estaba apoyado contra la pared, sujetándose el brazo que sangraba profusamente, su rostro pálido de dolor, pero sus ojos vivos y fijos en ella. La miró a ella, luego a la sartén en su mano y luego a la puerta del cuarto donde el cuarto hombre había caído. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Habían luchado juntos, cada uno en su propio frente, y habían vencido. El silencio que siguió no fue de paz, sino de agotamiento y de la terrible constatación de lo que habían hecho para sobrevivir. El silencio que siguió a la violencia era más pesado que cualquier sonido. Por un largo momento, Elena y Alejandro solo se miraron a través de la habitación destruida, el abismo de lo que acababa de suceder entre ellos. El shock dio paso a una claridad helada. Había trabajo por hacer, una consecuencia terrible de la supervivencia. Sin intercambiar una palabra, un entendimiento mudo pasó entre ellos. Él, con el brazo bueno, comenzó a arrastrar los cuerpos de los bandoleros hacia afuera, un trabajo sombrío y extenuante, dejando un rastro de polvo y sangre. Elena, por su parte, encontró un paño y comenzó a limpiar la sangre de Alejandro del suelo de tierra, un acto íntimo y horrible que selló su complicidad en ese acto de violencia necesaria. Cuando terminó, la noche ya había caído por completo. Alejandro se sentó pesadamente en una de las sillas, el rostro pálido y cubierto de sudor frío. La herida en su brazo, un corte profundo de una bala que había rozado, continuaba sangrando. Elena, superando su último vestigio de vacilación, se acercó a él. Rasgó una larga tira del bajo de su propio vestido, la tela ya gastada, deshaciéndose fácilmente. Con una delicadeza que aprendió al cuidar de su esposo y de su hija, limpió la herida con agua del barril y ató el paño firmemente alrededor de su brazo, creando un vendaje improvisado. Él la observó durante todo el proceso, sus ojos oscuros finalmente permitiendo que una emoción se transparentara, una gratitud exhausta. Esa noche, Sofía durmió un sueño profundo y tranquilo, por primera vez en más de una semana. Un sueño nutrido por la comida y la seguridad. Elena se sentó cerca de la chimenea, donde algunos leños ahora crepitaban, ahuyentando el frío y las sombras. Alejandro estaba sentado al otro lado, en silencio, mirando el pequeño caballo de madera que había sacado de su bulto y colocado sobre el manto de la chimenea. La visión del juguete, ahora bañado por la luz del fuego, pareció finalmente romper las barreras que había construido a su alrededor. Comenzó a hablar, su voz baja y ronca, no a Elena, sino a las llamas, como si estuviera confesando un pecado antiguo. Se llamaba Ana, dijo, la voz quebrándose ligeramente en la última sílaba. Tendría casi la misma edad que tu hija ahora. Le encantaban los caballos. Hice ese para ella. Pasaba horas corriendo por la casa, fingiendo que era una gran vaquera. Hizo una pausa, tragando el dolor que amenazaba con ahogarlo. Su madre, Isabela, ella tenía el mismo fuego en los ojos que vi en ti hoy, el fuego de una leona. Pero el fuego no pudo luchar contra la fiebre. Una plaga barrió nuestro valle. Se las llevó a las 2 en menos de una semana. No pude hacer nada, solo mirar, solo sostener sus manos mientras se enfriaban. La confesión flotó en el aire, llenando la pequeña habitación con el peso de una década de luto silencioso.
Todo encajó en la mente de Elena. El aislamiento, la dureza, la mirada atormentada, la competencia brutal. No estaba huyendo del mundo, estaba huyendo de un recuerdo, de un fracaso que lo había definido. Se había exiliado en ese desierto para castigarse, para vivir en un paisaje que reflejaba la aridez de su alma. Ayudarla no había sido un acto de bondad aleatoria. Había sido un intento de reescribir el pasado, de redimir su incapacidad para salvar a su propia familia. Al salvar a Sofía, estaba, en cierto modo, tratando de salvar al fantasma de su pequeña Ana. Elena sintió las lágrimas correr por su propio rostro, no de miedo, sino de una empatía profunda y dolorosa. Ya no lo veía como una amenaza o un misterio, sino como un compañero de luto, otro ser humano roto por la crueldad de la vida, su propio dolor por la pérdida de Mateo, que había mantenido encerrado en un rincón oscuro de su corazón, salió a la superficie, no de forma abrumadora, sino como una suave corriente de tristeza compartida. Mi esposo se llamaba Mateo, susurró en la quietud. Amaba la tierra, decía que la tierra siempre nos daría lo que necesitábamos. La amarga ironía de esas palabras flotó entre ellos, un testimonio silencioso de cómo el mundo podía traicionar la fe de los hombres buenos. La mañana siguiente nació diferente. El aire dentro del rancho parecía más ligero, purificado por la confesión de la noche anterior. Los secretos habían sido expuestos, y la verdad, aunque dolorosa, permitió que una especie de paz se instalara. Alejandro, con el brazo en el cabestrillo improvisado, se movió por la casa con un propósito renovado. Tomó algunas verduras secas y un poco de la carne que quedaba y comenzó a preparar un guiso sencillo sobre el fuego. El aroma de la comida llenó casa, un olor a normalidad, a vida que continúa a pesar de todo. Era un aroma que Elena no había olido en tanto tiempo que casi lo había olvidado. Comieron juntos en la mesa, en un silencio que ya no era tenso ni cargado de desconfianza. Era un silencio cómodo, de compañerismo. Sofía, sentada en el regazo de Elena, comía el guiso con una seriedad infantil, sus pequeñas manos tomando los trozos de carne y llevándoselos a la boca. Verla comer, ver el color volviendo lentamente a su rostro, fue la experiencia más profundamente feliz de la vida de Elena. El viaje por el desierto, la violencia, el miedo, todo había valido la pena por ese momento. La visión de su hija, simplemente comiendo, era la personificación de la victoria, la prueba de que su apuesta desesperada en el extraño silencioso había sido la elección correcta. Los días que siguieron establecieron una rutina frágil. Elena ayudaba como podía, limpiando la casa, remendando su ropa, cuidando el pequeño jardín de hierbas que Isabela había plantado años atrás y que Alejandro había mantenido vivo como un memorial. Sofía, recuperando sus fuerzas, comenzó a explorar el pequeño rancho y un día, con el permiso silencioso de Alejandro, tomó el pequeño caballo de madera y comenzó a jugar en el suelo, llenando el silencio de la casa con los suaves sonidos de la imaginación infantil. Ver a Sofía jugando con el caballo de Ana no le trajo dolor a Alejandro, sino un atisbo de curación, como si un fantasma feliz hubiera vuelto a casa. No hablaron del futuro. El presente era demasiado frágil para soportar el peso de las incertidumbres del mañana. Pero el futuro estaba allí, implícito en cada comida compartida, en cada noche en que se dormían bajo el mismo techo, a salvo del mundo exterior. Eran una familia improbable, 3 almas náufragos que habían encontrado un puerto seguro la una en la otra. Forjados por la desesperación, el hambre y la violencia, habían creado algo nuevo, algo que no tenía nombre, pero que se parecía mucho a la esperanza. La soledad de cada uno fue aliviada por la presencia de los otros, sus dolores individuales convirtiéndose en una carga compartida. Una tarde, sentados en el porche, observaron la puesta de sol sobre el desierto.
El cielo se incendió con colores vibrantes y el paisaje árido se transformó en un lugar de belleza serena y espectacular. El desierto, que había sido escenario de su lucha y de su miedo, ahora parecía solo un lugar, vasto y silencioso, indiferente, pero ya no malévolo. Era su hogar. El llanto de hambre de Sofía había sido reemplazado por su respiración tranquila, durmiendo en el regazo de Helena. Y el silencio entre Helena y Alejandro ya no era el silencio de la desconfianza o del dolor, sino el silencio de la paz, un silencio de quienes han sobrevivido al infierno y han encontrado un pedazo de paraíso en el lugar más improbable. El viaje de ellos demostró que incluso en los desiertos más despiadados de la vida, donde la esperanza parece haberse convertido en polvo, la semilla de la compasión puede encontrar una grieta para brotar. La familia puede forjarse no solo por la sangre, sino por compartir el dolor y por el coraje de confiar cuando toda la razón dice lo contrario. Eran la prueba de que, para salvar al otro, a veces primero necesitamos encontrar una manera de salvarnos a nosotros mismos, redimiendo nuestro pasado a través de nuestras acciones en el presente. Su lucha había terminado, pero la historia de su resiliencia permanecería para siempre grabada en la memoria silenciosa de esa tierra. ¿Crees que la compasión puede florecer en los lugares más áridos y que la esperanza puede encontrarse incluso en medio de la desesperación más profunda? La historia de Helena, Alejandro y Sofía nos invita a reflexionar sobre la fuerza del espíritu humano y sobre los lazos que nos unen en los momentos más difíciles. Deja tu reflexión en los comentarios, y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más narrativas emocionantes que exploran la profundidad de la experiencia humana. Tu interacción nos inspira a seguir contando las historias que necesitan ser contadas. El silencio que ahora reinaba en el rancho era finalmente un silencio de paz. Ya no era un vacío lleno de miedo, sino un espacio lleno de la promesa de un nuevo amanecer. El llanto del hambre había sido acallado, reemplazado por el suave sonido de la respiración de una niña durmiendo y por los latidos de 3 corazones que, juntos, habían encontrado un nuevo ritmo. En la vastedad del desierto mexicano, bajo un cielo infinito de estrellas, una pequeña luz de humanidad porfiaba en brillar, un testimonio silencioso de que, incluso después de la más larga de las noches, el sol siempre vuelve a salir.